Acuérdense que desde el principio lo importante es entender todas las palabras que están en el enunciado. Hallar, pues sabemos que es un verbo relacionado al buscar. El lugar geométrico ya sabemos que es una ecuación relacionada a una gráfica, que existe un punto de coordenadas x, y, que representan a todos los puntos que están en la gráfica y que se pueden sustituir en cualquier x y en cualquier y de cualquier ecuación. Y eso tiene que ser por parejas. Todo ese concepto ya lo tenemos asociado, ya lo tenemos aprendido. Y de aquí me están diciendo que es de un punto. Sabemos que ese punto está haciendo referencia al punto P de coordenadas x, y que es un punto que te representa todos los puntos. Que ahí es una conceptualización media abstracta, pero pues hay que saberle entender, ¿no? Por eso les digo que es un concepto muy robusto, porque tiene muchos conceptos en uno solo. Que se mueve, pues sabemos que en realidad no se mueve, pero que al representar a todos los puntos, pareciera que en realidad el punto se va moviendo y que está describiendo una gráfica, aunque pues eso es una ilusión óptica. De todas maneras, pues se menciona y debe de quedar bien claro, o sea, no debe quedar como a medias, que no lo estoy entendiendo. De tal manera que, ok, hay tres incisos. Quiere decir que va a haber tres lugares geométricos diferentes. El primero me dice que se conserva. El se conserva quiere decir entonces que ahí hay una igualdad, que ahí estoy declarando una igualdad. Por lo tanto, como ya estoy declarando una igualdad, en el inciso A ya comencé con el planteamiento. Y ese planteamiento me lleva a poder posteriormente sustituir las fórmulas que ya conozco. Las de distancias, la de ángulo, la de tangente, perdón, la de pendiente, etcétera, etcétera. Pero insisto, todo obedece a la lectura poco a poco del enunciado y a la interpretación. No estamos hablando de un lenguaje algebraico porque no existe el lenguaje algebraico debido a que el lenguaje algebraico no me ayuda a poder expresar todas las situaciones de mi vida. O sea, no puedo decir te amo con una suma o una resta. Tal vez con una interpretación sí lo pudiera decir, ¿no? Entonces de ahí viene que el se conserva, yo lo puedo interpretar como un símbolo que es la igualdad, porque se conserva. Siempre, pues por tantito, sigue siendo la igualdad. Y luego me menciona que es a dos unidades. Por lo tanto, si es a dos unidades, sabemos que debe de haber allí un 2, pero este 2 no puede estar solito. Este 2 debe de estar sumando, debe de estar restando. ¿A quién? Pues no sé. Debe de haber a alguien a quien yo se lo sume, a quien yo se lo reste. Siempre un número se le suma o se le resta, o a esta cantidad, saben que la cantidad es de una representación, perdón, es todo aquello que se puede contar o medir, a esa cantidad la puedo duplicar o le puedo calcular la tercera parte. Entonces siempre va a ser referida a una cantidad, al igual que el porcentaje, siempre es referido a una cantidad. Entonces cuando me mencionan el 2, pues sabemos que va a haber un 2, pero aún no sé dónde colocarlo. Por lo tanto, no lo dibujo. A la izquierda, ándale, si está a la izquierda, pues ahora cómo lo escribo. Exacto, debe de ser negativo. Ese a la izquierda me hace una referencia de negativo. Sin embargo, necesito entender si de a de veras es negativo o solamente es una asociación con lo que estoy haciendo con los ejes. Porque en los ejes tengo un negativo y tengo un positivo. Aunque también tengo un positivo hacia arriba y tengo un negativo hacia abajo. Que ya sabemos que eso va relacionado a los sentidos. Eso es física. Ahí viene la importancia de dejar de ser un obrero. Un obrero es todos los que vienen de la secundaria. Y cuando llegas a la vocacional, al bachillerato, empiezas a ser un técnico porque de veras analizas todas las cosas. ¿Qué quiere decir analizar? Es observar, leer, asociarlo a un concepto bien aprendido y obviamente dar una propuesta de solución. Todo eso es analizar y razonar, pues conlleva el mismo procedimiento. Solamente le quitamos el de observar, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, para ayudarnos, vamos a escribir, vamos a dibujar, disculpen, vamos a dibujar un eje de las abscisas, un eje de las ordenadas, y me está diciendo que se conserva siempre a dos unidades a la izquierda del eje de las ordenadas. Por lo tanto, si este es el eje de las ordenadas, vamos a ejemplificar con un punto. Si yo aquí escribo un punto, para que ese punto, disculpen, siempre se los dibujo con rojo, para que escriba aquí un punto y ese punto esté dos unidades a la izquierda, quiere decir que ese punto tiene de coordenadas un -2 en la abscisa, 0 en la ordenada. Fíjense bien cómo ahí estoy ejemplificando. ¿Por qué se permite la ejemplificación? Pues porque ya sabemos que un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Por lo cual, si tú puedes dibujar la gráfica, eso ya es parte del lugar geométrico.
Por eso les digo que es un concepto muy robusto. Pueden empezar de diferentes maneras, pero deben de tener bien claro que pueden abordarlo desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista matemático, o sea, más bien como con expresiones. Saben, con expresiones escribir muchos símbolos. En este caso serían restas, sumas, variables, términos, etcétera. Y si pongo otro de ejemplo, pudiera colocar este punto, que también está 2 unidades a la izquierda. ¿Cómo sé que son 2 unidades a la izquierda? Pues porque aquí hay un salto de rana y aquí hay otro salto de rana, aquí hay un salto de rana y aquí hay otro salto de rana. La única diferencia es que ese punto es un -2 en las abscisas y a lo mejor un 3 en las ordenadas, por poner un ejemplo. Si coloco un punto por aquí abajo, ese también está a 2 unidades a la izquierda, solamente que este es un -2, -5, por ejemplo. Y en ese momento yo ya puedo analizar. ¿Qué es analizar? Con mis ojos de la cara observo qué es lo que está ocurriendo. ¿Alguien me puede decir qué es lo que ocurre? 40. 40, dime 40. Que la abscisa siempre es negativo 2. Ok, que la abscisa siempre tiene un valor que es -2. 40 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, acuérdense que si alguien habla, los demás ya no digan nada, porque obviamente con la inercia, pues puede ser que 2 o 3 me lo digan, ¿no? Pero si ya como 20 me lo están diciendo es porque ya no están entendiendo el concepto de respeto, ¿no? Si alguien ya dijo, pues ya me ganó, ya ni modo, ¿no? Estaba poniendo más atención, estaba más a las vivas, no lo sé, ¿no? Ahí hay varias características que deben de también observarse para este tipo de participaciones que estoy teniendo. Entonces, fíjense cómo su compañera me dijo, lo que yo estoy observando es que la abscisa siempre es -2, siempre es 2, perdón, -2. Eso quiere decir que eso que ella me acaba de decir, se los voy a escribir, lo que ella observó, lo que ella observó, lo que ella analizó. Acuérdense que el análisis proviene de una observación y observación es mirar detenidamente, mirar solamente es mirar y ya. Eso nos lo han dicho desde hace mucho tiempo, desde la secundaria. Nos ponían la diferencia entre observar y mirar. Entonces ella observó, porque fue pasado, observó que la abscisa siempre es -2. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer con esa? Dime. Pero en el punto A dice a la izquierda del eje de las ordenadas. Por eso, acuérdate que el eje de las ordenadas es el vertical. Aquí está el eje vertical. Ese se llama eje de las ordenadas. Entonces, si está a la izquierda, pues sabemos que a la izquierda está el sentido izquierda, está el sentido derecha. Ay, disculpen, derecha. Y entonces, este punto está a la izquierda. ¿Cuántas? 2 unidades. Este punto está a la izquierda. ¿Cuántas? 2 unidades. Este punto está a la izquierda. ¿Cuántas? 2 unidades. Si yo escribo otro por aquí, aquí otro punto, pues es el -2,1, por ejemplo, que también está a la izquierda 2 unidades. Fíjate cómo ahorita que di los saltos de rana los di hacia la derecha, ¿no? Pero en realidad, como estoy considerando el eje de las ordenadas, es a la izquierda. O sea, todos los puntos, todos, este y todos tienen la misma característica. ¿Qué fue? Que la abscisa siempre es -2. ¿De dónde provino esa conclusión? Pues precisamente de un proceso de razonamiento. Ese proceso de razonamiento es el que les digo que debe de ser forzosamente basado en el lenguaje español. Por eso no digan groserías ni albures ni nada por el estilo. Ya no hablen en doble sentido. Ya no vean programas chafas de chistes. Porque me cambia la manera de ver el lenguaje español y ya no lo entiendo. Eso es algo muy grave y obviamente pues tiene su sentido, ¿no? O sea, ahí tiene un sentido medio maquiavélico ese tipo de programas. Pero la idea es que no pierden el lenguaje español. Por eso, de ahí llego a la conclusión que para que yo pueda interpretar la abscisa siempre es -2, pues simplemente lo hago a través de símbolos matemáticos que yo sé que cada uno de ellos tiene su significado, su conceptualización. ¿Alguien me puede decir cómo lo puedo escribir? 23. 23, dime 23. Podemos ponerlo como -2, aquí porque pues en el eje de las ordenadas no sabemos bien qué punto es. Ok, ¿qué me dijiste? ¿El número de lista 22? 23. 23, va que va. Muy bien. Entonces, una primera aproximación es lo que me dice su compañera, que yo puedo decir que toda esta recta que es vertical y que está 2 unidades a la izquierda,
yo la puedo representar como un punto P. Acuérdense que el punto P me está representando a todos los puntos que están sobre ese lugar geométrico, que están sobre esa gráfica. Y entonces lo que ella me dice es que siempre va a ser menos 2, y. ¿Por qué y? Porque las y son las ordenadas. Nosotros lo estamos utilizando para simbolizar a las ordenadas. Acuérdense que no se llama eje de las y, se llama eje de las ordenadas y yo lo simbolizo generalmente con la letra y. Cuando ya llegue a cálculo diferencial, les van a decir, pues no se llama eje y, se llama, y les van a decir el nombre, dependiendo de lo que ustedes vayan aprendiendo. Entonces, esto es la primera aproximación adecuada y acertada. ¿Cómo puedo determinar una línea? Pues a través de un solo punto. Pero obviamente esta se llama líneas verticales y debe de haber algo similar para las líneas horizontales, que en su momento lo veremos. Ahora bien, ¿alguien más me quiere decir cómo escribo esto? 40. 40, dime 40. X igual a menos 2. Exacto, x igual a menos 2. Ahora, ¿cómo supo su compañera que debo de decirlo? X igual a menos 2. Pues simplemente es de analizar. ¿Qué es analizar? Es observar, es asociar a los conceptos bien aprendidos, es leer bien el lenguaje español y dar una conclusión. Ese proceso de razonamiento siempre va a ser bueno, siempre y cuando tenga bien lo que les estoy mencionando. ¿Por qué me dijo su compañera que debo de escribir X es menos 2? Pues porque simplemente ella sabe que la abscisa se interpreta como una X, siempre se interpreta como un igual, y menos 2, pues simplemente se escribe menos 2. Y con eso yo ya tengo el planteamiento. Acuérdense que el planteamiento obedece a que tú entiendas lo que está ocurriendo aquí. ¿Cómo? Pues a través del concepto de lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Es una gráfica asociada a una ecuación o asociada a un punto. Ahí es donde se ve directamente cómo están las tres cuestiones relacionadas. Pero eso vino del análisis. Observación, bien lenguaje español, bien conceptos, para que puedas dar una conclusión acertada. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿este resultado está bien? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? 40. 40, dime 40, ¿por qué? El problema pide un lugar geométrico que se refiere a una ecuación asociada a una gráfica, entonces ahí aún tenemos solamente el punto. Lo que seguiría sería realizar una operación inversa que es x más 2 igual a 0 y se concluye. Ok, muy bien, exacto. Porque si ustedes se acuerdan, yo ya había dicho que si yo observo, me doy cuenta que esto es una recta. Y una recta, todos los resultados de la recta deben ser en forma general. Y forma general es igual a 0. Por lo tanto, esto no es forma general. Eso quiere decir que el resultado está mal. Y como está mal el resultado, pero que obedece a la conceptualización, no obedece a matemáticas, obedece a que entiendo bien los conceptos, entonces, como mencionó su compañera, eso simplemente es una abscisa. No es propiamente un punto, porque solamente me está dando el valor de la abscisa. Este sí es un punto. Este es una abscisa. Y por lo cual, lo único que me hace falta es precisamente aplicar un concepto. ¿Cuál es el concepto? Es el de operación inversa. Y el de operación inversa me dice que si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma que debo de realizar en el miembro derecho. Y por lo tanto, aquí queda escrito que x más 2 es 0. Y como ya está con una igualdad de 0, ya llegué al resultado. Ahora aquí el único detalle es que me van a preguntar, oiga maestro, ¿y dónde quedó la y? Pues no importa, porque habíamos dicho que una ecuación lineal era una recta, pero nunca dijimos que era una ecuación lineal en cierto número de variables. Eso quiere decir que una x menos 5 igual 0 es una recta. Eso quiere decir que una y menos 8 igual 0 es una recta. Eso quiere decir que un 2x menos 3y menos 9 igual 0 es una recta. Eso también quiere decir que un x más 5y menos z igual 0 también es una recta. ¿Por qué? Porque es una ecuación lineal. Y acuérdense que la conceptualización es que lo lineal obedece al exponente 1. Y el exponente 1, bajo el concepto de definición de potencia, es multiplicar por sí mismo a la base una vez. Por eso esta x está escrita una vez y eso implica que no se escriba el exponente porque ya está escrito una vez multiplicándose por sí misma. Por eso no tiene sentido escribirlo. También el 1 de acá, el 1 de acá, el 1 de acá, el 1 de acá, el 1 de acá y el 1 de acá.
Y entonces ahí es donde viene el salto del lugar geométrico hacia todas las matemáticas que van a ver posteriormente, porque si ustedes se dan cuenta, aquí estoy haciendo referencia al ancho más el largo más la altura. Pero en algún momento les van a decir x más 3y más 5z menos 3t. Y entonces ahí se pone más lindo porque te incluye en la cuarta dimensión, que es el tiempo. Y cuando ya hablas de cuarta dimensión, estás hablando de algo que se mueve constantemente. ¿Qué es algo que se mueve constantemente? La Tierra. Conclusión, todo lo que ocurre en la Tierra debe ser considerado en 4 dimensiones. Todo. Y ahí es donde en verdad viene la aplicación de la ciencia. Y esa aplicación de la ciencia se las van a enseñar en la superior. Pero en el momento que lleguemos en la superior, debemos de llevar bien los conceptos aprendidos en la vocacional. Por eso las matemáticas no nada más es pasar, cancelar, eliminar y regla de 3. Es mucho más profundo. Y si logran entender eso, cuando lleguen a la superior, se van a disparar y en lugar de ser solamente estudiantes, van a llegar a ser diseñadores, van a llegar a ser empresarios y van a llegar a niveles más altos, de los cuales necesitamos muchos en México. Pero es a través del conocimiento pleno de todos los conceptos, porque esto se va a proyectar. Obviamente eso va a ser aplicado en economía, en lingüística, en historia, en filosofía y letras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas las matemáticas se aplican en todas las ciencias, no solamente en las ingenierías, se aplican en todas, en medicina, en psicología, en todo, ¿no? Nada más hay que entender adecuadamente los conceptos. Aquí es donde se ve el concepto robusto. Viene que hay que verlo por todos lados. No es complicado, es robusto. Y eso robusto implica que tienes que dominar todo. Es como cuando te peleas en artes marciales. No nada más debes de saber dar patadas con el pie izquierdo. O sea, es con todo. Y también recibir golpes. Bueno, nos vamos a la siguiente. En la siguiente me dicen, está siempre 4 unidades arriba del eje de las abscisas. Si se dan cuenta, es lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque otra vez necesito dibujar para hacer el planteamiento. Necesito dibujar mi gráfica para entender más o menos lo que está ocurriendo. Acuérdense que esta gráfica es un esquema. Y ese esquema solamente es una aproximación. Por eso no lo estoy haciendo en cuadritos o en papel milimétrico, ¿no? Entonces el planteamiento puede ser debido a una gráfica, puede ser debido a una ecuación, puede ser debido a una tabla, puede ser debido a una ejemplificación con varias situaciones que están ocurriendo, pero lo importante es que me dé cuenta qué es lo que está pasando para que yo lo pueda interpretar a través de símbolos matemáticos. No es lenguaje, es una interpretación. Entonces, si yo voy a plantear el inciso B, sabemos que todo viene a través de una gráfica, que aquí tengo abscisas, aquí tengo ordenadas, y si me dice 4 unidades arriba, pues empiezo a dibujar todos los puntos que estén arriba. Aquí hay un punto arriba, aquí hay otro 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 arriba, aquí hay otro arriba, aquí hay otro arriba. Y todos están a 4 saltos de rana hacia arriba. Obviamente ustedes saben que hacia arriba pues es verticalmente, ¿no? No estoy diciendo hacia arriba en diagonal, porque algunos pudieran tratar de hacerse notar. Les digo a mi hija, ¿no? La adolescencia es todo aquel niño que quiere hacerse notar, ya sea contando chistes, o riéndose de más, o tratándose de ver el más guapo del mundo. Es un adolescente, o de andar en su moto con todo el ruido del mundo, ¿no? Es un adolescente porque trata de llamar la atención. Como no me hacen caso, trato de llamar la atención. Entonces, todos aquellos que digan, es que para arriba también puede ser en diagonal. Pues no, para arriba es arriba y ya, no hay medias tintas en esa situación, ¿no? Y si se dan cuenta, eso me está describiendo un lugar geométrico, que ya sabemos que un lugar geométrico es una gráfica. Este primer punto, yo puedo decir que es un -5 en la abscisa, 4 en las ordenadas. Este otro punto pudiéramos decir que es un -3,4 o un -2, un -1, en realidad no importa. Este último punto es un 0,4. Este siguiente punto pudiera ser un 1,4, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que se den cuenta que siempre está ocurriendo lo mismo cuando yo veo este tipo de lugares geométricos. ¿Qué está ocurriendo? 23. Por ahí dijo. 30. Si se dan cuenta, si ya alguien dijo, ya nadie más diga números, ¿no? El primero que dijo fue un 20 y tantos. ¿Qué número de lista dijiste? 24. 24, sale bien. ¿Tú 24? La ordenada siempre va a ser 4, o sea, y es igual a 4. Exacto. Y de ahí, si se dan cuenta, ya se empiezan a disparar porque ya entendieron el concepto. O sea, ya no es complicado. Si ustedes entienden el concepto, ya lo demás es repetir, 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 repetir.
pero necesitan entender claramente los conceptos de toda la vida, ¿no? No solamente estoy diciendo en matemáticas, estoy diciendo en física, química, biología, relaciones personales, relaciones amorosas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de intercambio de información entre dos seres humanos está conceptualizado, todo. Así como los ladrones tienen sus conceptos de lo que es robar y lo que es secuestrar, pues también nosotros tenemos otros conceptos. Ahí viene todo, ¿no? Entonces, como dijo su compañera, lo que observó es que la ordenada siempre es 4. Y como ella ya me mencionó, eso yo lo puedo interpretar a través de una Y es 4. Pero también se puede interpretar a través de un punto. ¿Alguien me quiere decir cuál es el punto? 20, no sé qué. Alguien dijo veintitantos al principio. 21. 21, dime 21. El punto P es igual a la abscisa, 4. Ok, ahí ya cambia. Pero si se dan cuenta es lo mismo. O sea, nada más hay que entender el concepto y ya, todo lo demás sale y se van a dar cuenta que esto se va a repetir un montón se va a repetir, pero en una materia que se llama cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces, esto ya les debe de servir para siempre. Aquí hay un punto que representa todo el lugar geométrico que es de coordenadas abscisa, no sé cuál sea, 4 en la ordenada. Y ese punto ustedes saben que está representando a todos los puntos que están sobre el lugar geométrico, porque el lugar geométrico es una línea. Conclusión, sabemos que eso también está mal escrito porque debe ser en forma general, por lo tanto realizo la operación inversa y al realizar la operación inversa obtengo entonces que la y menos 4 es 0. Fíjense qué gran diferencia hay entre el planteamiento y el resultado. Son dos cosas diferentes. Si alguien me deja como resultado esto, es un gran error, porque eso es un planteamiento y una interpretación. ¿Puedo utilizar el planteamiento y la interpretación? Obvio, se utilizan siempre. Las puedo utilizar y las puedo manejar y las puedo graficar. Pero mis resultados deben ser como deben de ser. O sea, no deben de tener otra situación ahí inmiscuida, ¿no? Siempre debe de ser como debe de ser, pues, o sea, esos absolutos, esos estándares, que más bien se llaman estándares, no se llaman absolutos, esos estándares son estándares de calidad y esa calidad es la que ustedes tienen que demostrar como profesionistas. Por eso la importancia de aprenderse bien los conceptos y no a medias. Ok, y entonces la más sencilla es el inciso C. ¿Alguien me puede decir cuál es el planteamiento del inciso C? 9, dime 9. Cualquier punto es igual a la abscisa menos la ordenada es igual a 0. Más o menos 9, pero eso no es el planteamiento. 40. Dime 40. Significa que la distancia de X siempre va a ser igual a la de Y. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, sería X igual a 1 y Y igual a 1. Ok, exacto. Ese es el planteamiento. Lo que me dijo su compañero ya es el resultado. Y muy bien, es el resultado, pero ahorita no quería el resultado, quería el planteamiento. Por eso no le puse la participación completa a su compañero, nada más le puse la mitad. Y lo importante es que entiendan el planteamiento, porque si alguien les dice, es que esto es así, bueno, explícame por qué es así, ¿no? No nada más es porque sí. Entonces, en el inciso C, permítame tantito, continúo. El planteamiento, eso es lo que ustedes necesitan para poder abordar cualquier ejercicio. O sea, lo importante no es que alguien me diga cómo hacerse. Si alguien me dice cómo hacerlo, pues qué feo, porque me está diciendo que no puedo. Y por eso me dice cómo hacerlo. No tienen que acercarse a las personas que les digan cómo hacerlo. Les tienen que explicar cómo deducir. O sea, ¿qué tienes que revisar? Eso es lo importante del planteamiento. Si ustedes llegan con una persona y les dice, es que esto se hace así, ya adiós, pues lo único que le están dando es un pescado para que coman ese día, pero no le están enseñando a pescar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que con esto está siempre e igual. O sea, ya de allí me están diciendo que hay un simbolito que se llama el de igualdad. Y luego me está diciendo que la distancia a los ejes de la abscisa y de la ordenada. Entonces, nosotros sabemos, pero eso ya es una conceptualización. Y les debe quedar claro que eso es una conceptualización. Siempre, cuando digo la distancia, ¿a qué hago referencia?
A la longitud. Sí, pero distancia y longitud es un sinónimo. Eso no es a qué hago referencia en conceptualización. Cuando yo digo la distancia, ¿a qué me estoy haciendo referencia? 36. 36, dime. Al espacio que existe entre dos puntos. Espacio entre dos puntos, longitud y distancia es lo mismo. La única diferencia es que espacio se referencia a área. Y entonces no puedes hacer un sinónimo de espacio a distancia, porque espacio es área. ¿Alguien más? 13. 13, dime 13. A lo que avanza en el eje de las abscisas. Ok, más o menos te pongo la mitad. No está completa la pregunta, pero la respuesta, pero te pongo la mitad. ¿Alguien más? ¿A qué hace referencia con 32? Dime. 42. 42, discúlpame. La distancia entre dos puntos. Ok, va que va, también te pongo la mitad, pero todavía les falta una conceptualización más grande. Que eso viene de 23, eso viene desde la primaria, ¿eh? 23, dime. ¿Puede ser la magnitud que existe entre dos puntos? Ajá, es lo mismo que me dijo tu compañera. O sea, la distancia entre dos puntos o la longitud entre dos puntos, sí, es un sinónimo. Pero ahí viene 9, dime. ¿El área? No, el área no es una distancia. 29. 29, dime 29. Es lo largo del segmento de la recta. Lo largo, la distancia y lo que hay entre... Es lo mismo. 27, dime 27. A la localización del punto. No. 25, dime. 25 al punto P, o sea, los que conectan dos coordenadas. Por ahí va, pero vuelvo a repetir, o sea, eso que tú me estás diciendo, conectan, va asociado a algo básico que te enseñaron desde la primaria. 19 creo que habías dicho. ¿O quién más? Lo que sube del eje de las abscisas y lo que avanza del eje de las ordenadas. Ok, eso va relacionado. No es el completo concepto que le estoy pidiendo, pero sí va relacionado. ¿Alguien más? Si no, ya se los digo. Dime 40. 16. Dime 40. 22. ¿Es la distancia que está entre dos puntos delimitados? Ajá, pero es que si ya me dijiste distancia, ya me dijiste longitud, ya me dijiste... Esos son sinónimos. 21. 21, dime. 16. ¿Diferencia que hay entre los dos puntos? Otra vez, discúlpame, no te escuché. 21, dime La otra. diferencia que hay entre los puntos. Ok, diferencia, ahí sí es un concepto un poquito más grande. Te pongo medio punto porque sí es una diferencia marcada, pero eso va relacionado a un concepto que es básico. O sea, ¿cuál es la distancia? 23. 23, dime. Es el trayecto que No, separa a dos puntos. allá te estás haciendo relación a la dirección. Bueno, les voy a decir. 9. Dime 9. Dime 9. Es la resta de la abscisa menos la ordenada. Fue lo mismo que me dijo tu compañera. ¿Alguien más? Antes ya. 36. 36, dime. La longitud del segmento de la recta que los une. No, es lo mismo que me han dicho. Bueno, ya les voy a decir. Siempre la distancia hace referencia a lo más corto. Siempre que digan distancia, y ahí es lo que les había mencionado en la distancia de un punto a una recta, les había mencionado, si aquí tienen un punto y aquí tienen una recta, la distancia más corta siempre es la perpendicular. Entre un punto y un punto es la resta. ¿Por qué? Porque es la distancia más corta. Ustedes pudieran pensar que la distancia es esto, pero eso tiene que ver con trayectoria. Y no, si se dan cuenta, esa trayectoria es muy larga. Y se han dicho muchas veces, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos es la recta o es el segmento. Entonces, eso es lo que deben de entender, que siempre que estoy hablando de distancia, estoy hablando de la más corta, no estoy diciendo de la más larga. Por eso aquí, en el ejemplo de aquí arriba, cuando decían 2 a la izquierda, el 2 a la izquierda no era en diagonal, el 2 a la izquierda es en horizontal, porque la más corta es una recta y esa recta siempre es perpendicular, que eso ya viene con un concepto de geometría euclidiana. Entonces en la primaria a mí me enseñaron eso, que la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Posteriormente me van diciendo que es a través de una resta. Posteriormente me dicen que es la perpendicular. Todos esos conceptos tienen que estar asociados aquí en lugar geométrico. Por eso es robusto. Entonces, en el momento que a mí me están mencionando, cuando me están mencionando que se trata de la distancia, debe de ser la más corta. Entonces, la distancia más corta con respecto, porque cuando me están diciendo de los ejes, me están diciendo con respecto al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas, resulta que la distancia más corta, se las voy a dibujar acá,
la distancia más corta que tienen de este punto hacia el eje de las abscisas, pues siempre es una distancia vertical. Y esa distancia vertical está simbolizada precisamente por la coordenada y. Fíjense bien, que les quede bien claro. Esta coordenada y también me está diciendo la distancia más corta al eje de las abscisas. Eso es un resultado de la conceptualización. Pero necesitan entender que una hace referencia a coordenada y la otra hace referencia a distancia. Esto es lo mismo cuando estoy hablando de la distancia más corta. Y de manera similar, esta distancia que hay entre estos dos puntos, déjense las dibujo con otro color, esta distancia es la misma que la que me indica la coordenada de la abscisa. Esta es la distancia. ¿Por qué es la distancia? Porque siempre debe de ser la más corta. Y la más corta es la recta y la más corta es perpendicular. Siempre, siempre, siempre. Por eso les mencionaba que aquí no se valía decir que los 4 eran en diagonal, porque esa distancia no existe. Eso obedece a una mala conceptualización, o como les decía, ¿no? A tratar de llamar la atención y querer hacer que pensemos otras cosas, ¿no? Es como cuando dicen que el osito Pú es diabólico, porque no sé qué, y uno dice, ay, no inventes, ¿no? O sea, es una caricatura con la que me divierto y ya, ¿no? Si alguien tiene una secta relacionada al osito Pú, pues es otra cosa diferente, ¿no? O sea, son cosas que están fuera de lugar, pues por eso es importante conceptualizar todo, ¿no? Y entonces, si ya entendí en el enunciado que lo que me están diciendo es que siempre igual a, eso quiere decir que en el planteamiento debe de haber un símbolo de igualdad. Y luego cuando me dicen la distancia, sé que es la distancia más corta. Esa distancia más corta siempre es la resta, como lo dijeron, pero siempre, bueno, o sea, es más, como es la más corta, siempre es la resta. O sea, la resta es un resultado del concepto que es más corto, y más corto es que es una recta. Con respecto a los ejes, ahí viene lo que les acabo de explicar. Esta coordenada y te está representando la distancia más corta al eje de las abscisas. Y de manera similar, esta coordenada x te está representando la distancia más corta al eje de las ordenadas. Esos son los conceptos que deben de entender y que los van a utilizar mucho en las demás materias, inclusive en la superior. Por lo tanto, ¿cuáles son las distancias al eje de las abscisas y cuáles son las distancias al eje de las ordenadas? Pues esa distancia siempre es al eje de las abscisas es y al eje de las, aquí lo voy a escribir también, al eje de las abscisas es y la distancia al eje de las ordenadas es x. Y ahí como que uno dice, oye, ¿no que la x era y la y era x? Exacto, es una interpretación, no es un absoluto. Por eso este eje no se llama eje y este eje no se llama eje x. ¿Por qué? Porque está mal, o sea, es ridículo asegurar eso basado solamente en que nada más hay gráficas x y y. También puede ser interpretado como distancias, pero eso ya es un concepto más robusto. El concepto básico es que las abscisas van en la horizontal, las ordenadas van en la vertical y que aquí generalmente simbolizamos con una x. Pero eso es una conceptualización muy, 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 muy ligera. O sea, es básica. Por eso no puedo conceptualizar así. Conclusión. Esto ya sabemos que está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? Por la única y sencilla razón que al saber que es una recta, ¿cómo sé que es una recta? Porque los dos están con un exponente 1. ¿Cómo sé que es exponente 1? Porque no se escribe el exponente. ¿Por qué? Porque ya está escrita la letra. Debido a todas estas fundamentaciones y razones, entonces no está bien escrito. Por favor, díganme qué conceptos aplico. 31. Alguien, la primera que dijo fue un 10 y algo. 22. 16. Si ya les dije, 16. ya no siguen repitiendo. 16, dime. Dime 16. Es operación inversa y propiedad reflexiva porque tiene que quedar la x positiva. Exacto, muy bien. Debe ser operación inversa y propiedad reflexiva. Entonces ahí fíjense cómo vienen dos conceptos asociados. El primero, ya saben que es operación inversa. Pero como la x debe ser positiva, esta y la debo de escribir de este lado con operación inversa. Pero debido a que todo queda en el miembro derecho, lo que necesito aplicar es la propiedad reflexiva, porque todos los resultados deben estar escritos en el miembro izquierdo. Eso me lleva a que en un solo paso y aplicando los dos conceptos,
escribo que x menos y es 0 y que es precisamente lo que ya me había dicho su compañero de resultado. Pero vuelvo a repetir, ese era el resultado, perfecto, está bien el resultado. Pero lo que yo necesito es el planteamiento para saber por qué es. Si alguien llega, si ustedes le preguntan a alguien, oye, ¿cómo se hace? Y te dicen, el resultado es x menos y igual a 0, y no te explica, o sea, aléjense de esa persona, porque esa persona no les interesa que ustedes estén aprendiendo. Lo único que les interesa es, déjame lo quito de encima, para que no le enseñe lo importante. Y es que lo importante es enseñarles a plantear. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida ya no van a estar con Froilán, ya no van a estar con otra persona, ya no van a estar con quien ustedes quieran, y ustedes en su soledad van a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones obedecen a la buena conceptualización. Obviamente, para llegar a la buena conceptualización hay que escuchar a muchas personas que me digan diferentes cosas, y la que me compruebe con hechos que en verdad está diciendo la verdad, porque me lo demuestra, a esa le creo. A todos los demás no les creo. Y eso es en toda la vida, ¿eh? Acuérdense que ustedes van a tener tribulaciones y esas tribulaciones tienen que estar bien fundamentadas. Bueno, ¿alguna duda al respecto, jóvenes? Sale bien. Bueno, entonces... Yo, profe, dime. no está muy claro por qué Y es abscisa y X ordenada. Por la interpretación de distancia. Acuérdate que aquí ya estamos en otro nivel. Ya nos dejamos de casar con la idea que la X es abscisa y que la Y es ordenada. Eso desde el principio yo les dije, eso no es cierto. Todos los que digan que este se llama eje de las X están en una conceptualización muy baja. Y aquí viene explícitamente la razón en geometría analítica. ¿Cuál es la razón en física? En física te van a decir, este es el eje del tiempo y este es el eje de la distancia. Y en física te lo demuestran que este no se llama eje de las X, que es el eje de las abscisas donde se grafica la variable independiente. En matemáticas la demostración es esta. Te vuelvo a repetir. La coordenada Y te está diciendo la distancia más corta que hay entre el punto y el eje de las abscisas. Por eso la distancia al eje de las abscisas se simboliza con la letra Y. Pero no estoy simbolizando a la abscisa. Lo que estoy simbolizando, y que tal vez aquí me faltó escribir, estoy simbolizando la distancia más corta. ¿Qué decir distancia más corta? Es un pleonasmo, porque sabemos que distancia siempre debe ser la más corta, que es la recta o que es la perpendicular. Eso ya es un concepto. Y también lo otro que te decía, esta coordenada que se llama abscisa te va a decir la distancia del punto, pero con respecto al eje de las ordenadas. Por eso, entonces, esta es la distancia al eje de las ordenadas. Y al decir distancia sabemos que es la más corta. Y al decir distancia sabemos que es la longitud que une, es la distancia que une. No podemos decir espacio, porque espacio es área. No puedo decir volumen, porque volumen son 3 dimensiones. Y ya les mencioné que hay muchas dimensiones. Entonces, por eso, la distancia a la ordenada está simbolizada con la X y la distancia a la abscisa está simbolizada con la Y. ¿Sale bien? Sí, profe, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Sale bien. Entonces, voy a dejar de grabar y me dice, al igual que en el otro ejercicio, que determina la ecuación del lugar geométrico. Sabemos que el lugar geométrico siempre va a estar asociado a un punto, a una ecuación y a una gráfica. De los puntos, ¿por qué me lo dicen plural? Porque sabemos que todos los puntos me van a llevar a dibujar una gráfica, pero está simbolizado con un solo punto. Por eso todo eso, pues te están diciendo lo mismo, pues, solamente que diferentes puntos de vista. No es que te estén preguntando muchas cosas. Y luego me están diciendo, ahora sí, el planteamiento, que es lo que debo de estar entendiendo a través del lenguaje español y la respectiva interpretación, debido a que me conozco, a que entiendo adecuadamente lo que es todos los conceptos. Y aquí me está diciendo distancia. Ok, si es distancia, sabemos que hay dos distancias. Hay la distancia de un punto a una recta y hay la distancia de un punto a una recta. Por lo tanto, hay dos tipos de distancia. Vamos a ver qué distancia. Y como me están diciendo al punto A, eso quiere decir entonces que debo describir la distancia del punto P, que me está simbolizando el lugar geométrico, al punto A que me están mencionando aquí. Y luego me dicen es igual. Sabemos que describir es igual a esas tres, este conectivo, esta palabra que es un adjetivo y esto que es un pronombre, creo que se llama, los tres quieren decir igual. O sea, esto es un pleonasmo y está mal dicho que me lo hayan escrito así. Bueno, hay que aceptarlo, ¿no? A veces
nos falla el lenguaje español. Entonces sabemos que no quiere decir igual, igual, igual. O sea, simplemente quiere decir igual. Ahí también hay que entender que a veces escribimos mal las cosas, ¿no? Y me está diciendo que es a su distancia. Y ahora me dicen que es a la recta vertical, que pasa por un punto. Entonces, como es una recta vertical que pasa por un punto, quiere decir que es igual a la distancia del punto P a la recta vertical. Y por lo tanto, lo que necesito entender es que esta fórmula ya me la sé y esta fórmula ya me la sé. El pequeño detalle es que en esta fórmula debe de haber una ecuación de la recta, que sabemos que es la forma general. Esa forma general de la recta es la que vamos a calcular. Así que vamos a calcularla. Y ya que la haya calculado, les voy a enseñar la otra estrategia que aprendimos en lo que acabamos de visualizar. Entonces, vamos primero a calcular la ecuación de la recta vertical. No puedo decir que una conceptualización es más fácil que la otra. Las dos conceptualizaciones son importantes. Entonces, si alguien les dice, ¿es que es más fácil esto? No, no es más fácil. Es otra manera de verlo. ¿Tienen que aprender las dos? Sí. ¿Por qué tienen que aprender las dos? Porque a veces se van a enfrentar a una situación y a veces otra situación. Y si solamente te enseño a hacer sándwiches de jamón, jamás vas a poder prepararte un pan horneado. Y pues no tiene sentido, ¿no? Te tengo que hacer fuerte, porque en algún momento vas a ser independiente. Por eso no te puedo educar diciéndote lo más fácil es hacerlo así. Es un gran error conceptual. Te tengo que enseñar todas las posibilidades. ¿Cómo le hago para calcular la recta? Bueno, para calcular la recta hay dos formas. ¿Alguien me quiere decir cuáles son las dos formas que necesito? 23. Dime 23. Forma punto pendiente. ¿Y la otra? 5. Ok, muy bien. Entonces, precisamente hay esas dos formas, la punto pendiente y la forma dos puntos. Debido a que yo conozco las dos formas, donde la primera, como ya me había dicho su compañera, es la de punto pendiente y la otra forma es la de dos puntos, yo necesito saber cuál de estas dos formas voy a utilizar. Entonces, si a mí me están diciendo que es una recta vertical que pasa por el punto, entonces ya tengo un punto, que es el punto B de coordenadas menos 3,5. Y como me están diciendo recta vertical, todo mundo sabe, porque ya se los expliqué, cuál es la pendiente de las rectas verticales. 40. 40, dime 40. 1 sobre 0. Ok, gracias. Entonces todas las rectas verticales, todas, ya saben que la pendiente es 1 sobre 0. ¿Y cómo saben que la pendiente es 1 sobre 0? Pues porque ya les había explicado la interpretación. Se las vuelvo a explicar porque obviamente son conceptos que debo de dominar y si ahorita no lo domino, pues hay que explicárselos. Recuerden que la pendiente se interpreta como lo que sube respecto a lo que avanza. Eso ya lo habíamos mencionado. Eso quiere decir que una recta vertical, si ustedes se dan cuenta, lo único que hace es subir. Y ya que subió, no avanza. Debido a esa situación, como no avanza por la interpretación, primero sube y luego avanza, como no avanza, entonces yo sé que el avanza debe de ser 0. Y el sube puede ser que suba 1, que suba 2, que suba 3, que suba 4, que suba 5, que suba los que quiera. Pero lo vamos a dejar con que suba 1. Entonces, siempre que me digan recta vertical, yo ya estoy seguro que las rectas verticales van a tener una pendiente que es 1 sobre 0. Eso es un convenio, eso es un acuerdo, eso es algo que todos lo dejan así para que sea el resultado más fácil de operar, que no haya resultados tan grandes. Si aquí yo dejo un resultado de 8000, pues trabajar con un número de 8000 es excesivo. Por eso todas las rectas verticales o todos los segmentos verticales van a tener una pendiente que es 1,0. Eso es de conceptualización, eso es de acuerdo. Por lo tanto, si yo escribo, ahora sí, comienzo con los conceptos. Si yo escribo la forma punto pendiente, ¿alguien me la quiere dictar? 30 y algo. Alguien me dijo 30 y algo antes del 35, porque comenzó con 34. Dime 34. Dime 34. Es ordenada menos ordenada de B es igual a pendiente por abscisa menos abscisa de B. Ok, muy bien. Es igual a pendiente por abscisa menos abscisa de B. Ok, entonces, dependiendo de los puntos, pues sabemos que hay que saber
escribir la forma, eso ya se los había mencionado, y obviamente de aquí pues no hay tanto problema, porque viene lo que ya sé hacer, que es aplicar todos los conceptos que ya conozco, y precisamente ese concepto simplemente es sustituir. Saben que sustituir es reemplazar. Dejen acepto a alguien que acaba de llegar. Entonces, cuando yo reemplazo, pues sabemos que la ordenada nunca se reemplaza, porque esa ordenada me está representando al lugar geométrico, y el lugar geométrico son todos los puntos, y como no sé cuáles son todos los puntos, por eso no se sustituye. Le resto a la ordenada, que estoy observando que es un 5, y de ahí la pendiente, que tiene una manera muy rara de ser, porque así se dan cuenta que ahí hay un 0, y eso implicaría una indeterminación. Es una indeterminación porque no puedo determinar qué quiere decir entregarle a nadie. O sea, la división es entregar. Y si yo le quiero entregar 1,000,000 de pesos a nadie, pues no lo puedo hacer porque está indeterminado. Y como está indeterminado, no me los puedo quedar yo. Porque si yo me los quedo, estaría diciendo que se lo estoy repartiendo a uno. Y entonces estoy fallando en la conceptualización y por eso me convierto en un ratero. Porque fallo en la conceptualización. No nada más es me encontré un celular y ese celular me lo quedo porque me lo encontré, ¿no? O sea, eso es un error de conceptualización bastante grave. Bueno, luego de ahí viene lo siguiente, que aquí es una abscisa que no conozco, menos la abscisa del punto, que me están diciendo que es un -3. Como es un -3, sabemos que agrego un paréntesis para simbolizar la multiplicación y debo de cambiar el símbolo de agrupación por unos corchetes. Y entonces ahí viene una conceptualización bastante fuerte, porque esto es una indeterminación, y al ser una indeterminación ya no puedo hacer nada. Sin embargo, en geometría analítica, como es una conceptualización, es un acuerdo, es una interpretación, entonces yo sí puedo decir que voy a realizar la operación inversa de multiplicar el 0 por todos los demás, y obviamente esa operación inversa me lleva a algo que se denomina propiedad distributiva, aunque en álgebra eso es un error. Fíjense cómo las matemáticas hacen adecuaciones para poder interpretar, o sea, como que se hace sus respectivas ajustes o ligerezas, si lo quieren ver así, para que funcione la interpretación. Porque recuerden que se está interpretando un fenómeno físico, biológico, químico. Por eso se permiten algunas situaciones para poder interpretar, aunque vaya en contra de lo que dice álgebra, que esto es una indeterminación, y como es una indeterminación no se puede hacer y ya se quedó ahí. Pero ahora estoy en geometría analítica y ya entonces se está llegando a un convencionalismo, porque si no, no puedo interpretar. Eso es lo importante que entiendan. Los conceptos es lo importante. No todo es igual. Tienen que entender bien la conceptualización. Por lo tanto, si aplican eso, pues obviamente 0 por y me da 0 y 0 por -5 me da 0. Y entonces como queda 0 del lado izquierdo, yo sé que no puede quedar el 0 del lado izquierdo. Y entonces de una vez aplico la propiedad reflexiva para que el 0 lo pueda escribir en el lado derecho. Y entonces lo único que voy a hacer es que este 1 multiplica este, y obviamente al hacer la multiplicación me doy cuenta que debo de aplicar también la ley de los signos, porque hay una multiplicación de menos por menos, y obviamente también debí de haber revisado el concepto de términos semejantes, porque en términos semejantes, que se me estaba pasando, no puedo hacer la ley de la resta entre ellos dos porque no son semejantes, que es por donde debí de haber empezado, ¿no? Por lo tanto, con la aplicación de todos... Cierto, también me faltó jerarquía de operaciones, porque necesito saber cuál es la operación que se hace primero. Muy bien. ¿Quién me dijo jerarquía de operaciones? 8. 8, muy bien. Entonces, todos esos conceptos, insisto, en la hora de la evaluación se les puede pasar uno u otro, ¿no? Pero sí los principales no se pueden pasar. Por eso es bueno que me vayan diciendo, porque también ustedes van entendiendo que, pues, tienen que considerarlos todos, ¿no? Si se les pasa a la hora de la evaluación, está bien. No. La situación. Ya regresó. Ya, listo. Ok, entonces de aquí, aplicando todos esos conceptos, entonces escribo que la x más el 3 es 0. Y esa es la forma general que yo estoy buscando para la recta. Acuérdense que ahí viene una fórmula y precisamente todo eso fue un resultado previo para poder aplicar mi planteamiento. Vuelvo a repetir, esto es una estrategia
Esto es una manera de hacerlo. Ahorita vamos a ver la otra manera. No quiere decir que la otra manera sea más fácil. Quiere decir que esto lo deben de saber porque en algún momento lo van a utilizar. No es que sea más difícil. Lo deben saber. ¿Por qué lo deben de saber? Porque están estudiando geometría analítica. Simplemente por eso. Y no importa que sea fácil y que sea difícil. No existe lo fácil o lo difícil. Entiende, existe la buena conceptualización. Y a partir de ahí, nada es difícil. Todo es trabajo. Realizarlo, algunos más despacio, otros más complicado. Una operación del cerebro, pues simplemente es una operación, pero es más robusta, por eso me tardo más tiempo. Una operación de amígdalas no es tan robusta, me tardo menos tiempo, pero los mismos conceptos deben estar aplicados. No puedo cometer errores en la anestesia, no puedo cometer errores en la sutura, no puedo cometer errores en el corte. O sea, todos los conceptos son los mismos. Una es más robusta que otra, nada más. Y por lo tanto, dime. ¿No también se usa propiedad de la igualdad? No, porque en la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación que realizo en el miembro izquierdo, la realizo en el miembro derecho. Y como aquí solamente el 0 multiplicó, no estoy haciendo una operación que en los dos miembros esté multiplicando por 0. Ahí es diferente. Si te das cuenta aquí, como si multiplico los dos por 0, no puedo decir que el 0 entre el 0 se divide, porque ahí ya estoy cayendo en un concepto inadecuado, porque 0 entre 0 no existe, y entonces eso ya es álgebra, eso ya no es interpretación. La interpretación es que sube 1 y avanza 0, sí, esa sí es válida, pero 0 entre 0, ahí ya no se puede, ahí ya es otra cosa. Por eso es importante la conceptualización. ¿Sale bien? Profe. Dime. ¿No le faltó la propiedad reflexiva? Aquí está. Aquí le escribí, propiedad reflexiva. Perdón. No te puedes, está bien. Bueno, entonces, ahora sí, ya con el planteamiento, ahora sí ya puedo, gracias a que ya tengo la ecuación de la recta, y que obviamente esta ecuación de la recta es diferente a las que hemos visto, porque todas tenían término en X y término en Y, y esa no lo tiene. Ahorita vamos a ver también la ventaja de explicarles esto, porque en algún momento se van a enfrentar a esa situación. Entonces de ahí me lleva a que voy a hacer una sustitución precisamente de las fórmulas, y esa sustitución de las fórmulas conlleva varios conceptos. Entonces, aquí ya sabemos que la distancia del punto A es la abscisa del punto P menos la abscisa del punto A elevado al cuadrado más la ordenada del punto P menos la ordenada del punto A elevado al cuadrado. Eso ya lo sabemos, no hay mayor riesgo aquí. El radical sabemos que hay que cerrarlo, por eso lo escribimos generalmente al último. Y de aquí la distancia de un punto a una recta, insisto, esto es una forma de hacerlo. La distancia de un punto a una recta es el valor absoluto de el coeficiente del término lineal de la ecuación de la recta en su forma general. Eso quiere decir que ese coeficiente, ahorita lo vamos a escribir, multiplicado por una x que va relacionado a la abscisa del punto, más un coeficiente b que hace referencia al término lineal en y, multiplicado por una y más el término independiente, dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente del término lineal en x al cuadrado más el coeficiente del término lineal en y al cuadrado, y todo eso en valor absoluto. Acuérdense que ahorita estoy escribiendo la fórmula y ahorita viene la sustitución, y en la sustitución va a venir una conceptualización debido a lo que yo ya tengo bien claro y entendido. Entonces realizamos la sustitución numérica. En la sustitución numérica, pues ya sabemos que la abscisa del punto P es X, la abscisa del punto A, que está aquí arriba, es un 3 y que yo la estoy viendo. Aquí es un cuadrado más la ordenada del punto P, que sabemos que simplemente es una Y, menos la ordenada, que es un 0 elevado al cuadrado. Esto es una raíz cuadrada y esto es el coeficiente de la recta. Y si ustedes observan el coeficiente de la recta, es decir, lo voy a marcar con marcatextos, este coeficiente hace referencia a este coeficiente. Y ese coeficiente con mis ojos de la cara y por la conceptualización que tengo, sabemos que es 1. Y que lo voy a multiplicar por la x, pero esa va a ser la x del punto. Y que aquí me hizo falta decir que es la recta vertical que pasa por el punto B. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay que tener entendido que la recta vertical que pasa por el punto B es esta. Y que este punto P está haciendo referencia al lugar geométrico. Por eso es la distancia del lugar geométrico a la recta. No vayan a confundir esta X con esta X, porque ahí pudiera venir un grave error de conceptualización. Por lo tanto,
¿Por cuál abscisa la voy a multiplicar? Pues precisamente por la abscisa del lugar geométrico, porque este punto P es el que me está representando el lugar geométrico, y ese punto P pues obviamente no tiene abscisa y no tiene ordenada, simplemente es la X y la Y. Ahí deben de tener mucho cuidado, porque luego quieren sustituir valores numéricos, porque generalmente siempre estamos sustituyendo valores numéricos. Precisamente sustitución como que hace referencia a valores numéricos, pero ni al caso, ¿no? Ahora bien, vámonos a la siguiente parte, donde debe de haber un coeficiente de... vamos a agarrar esta. El coeficiente del término en Y. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no hay término en Y. Como no hay término en Y, entonces lo que se sustituye precisamente es ese 0. Obviamente en la evaluación no hay que sustituirlo, ¿no? Ahorita se los estoy escribiendo para que tengan la referencia didáctica de por qué se tiene que sustituir el 0. Por eso lo dejo grabado en el video para que entiendan por qué debe ser el 0. Y obviamente 0 por lo demás me da 0 y ya no es necesario escribirlo. Y hay que entender que el punto, perdón, que la ordenada, que le voy a cambiar de color, bueno, sí está bien, que esta ordenada que está aquí, hace referencia a la ordenada del lugar geométrico. Y como hace referencia a la ordenada del lugar geométrico, pues la ordenada del lugar geométrico solamente es una Y, entonces es 0 por Y. Saben que cuando están juntos no es necesario escribir el por, ni es necesario escribir el paréntesis, simplemente están indicando multiplicación y ya. Y le debo de sumar el término independiente. Y ese término independiente obviamente obedece a la conceptualización, que es el término independiente de la recta. Entonces, este término independiente es precisamente este más 3. Por eso, lo que estoy agregando aquí es un 3 y lo divido entre la raíz cuadrada del primer coeficiente, que es 1 elevado al cuadrado, más el otro coeficiente, que es un 0 elevado al cuadrado, y que ahí pues no hay tanto que explicar. Por eso es importante que les explique esta forma. Esta manera de hacerlo, disculpen, no se llama forma porque forma es una manera de escribir. Esta manera de hacerlo es utilizando la conceptualización de un punto a una recta, precisamente donde tenía duda su compañera y que nos explicó al principio. Por eso, esa conceptualización hay que dejarla bien claro, cómo calculo las ecuaciones de rectas verticales, y que obviamente con esto ya van a saber cómo calcular las ecuaciones de rectas horizontales, y también cómo es que se sustituye en la fórmula cuando no tengo todos los elementos. Por eso es importante que lo sepan, porque en algún momento lo van a tener que utilizar. ¿Cuándo? No lo sé, pero en algún momento siempre se utiliza todo lo que aprendimos. Y entonces, todo lo que sigue, pues ya simplemente es, como bien me dijo su compañera, lo primero que tenemos que revisar es jerarquía de operaciones, para saber qué operaciones son las que hago primero. Me doy cuenta que la primera que debo de hacer es esa resta, pero debido a que estoy revisando el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que no son términos semejantes, por lo tanto no puedo, y entonces viene el binomio al cuadrado. Y el binomio al cuadrado, que ya posteriormente solamente escribiré binomio al cuadrado, ya no escribiré el modelo. Sabemos que si ustedes tienen un a menos b elevado al cuadrado, debe ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso entonces me lleva al resultado que esto va a ser una x cuadrada menos un 6x más un 9. Y posteriormente, como yo ya sé que si a la y le quita 0 sigue siendo solamente la y, pues lo único que debo de hacer es elevar la y al cuadrado. Espérenme tantito. Entonces, debido a eso que estoy mencionándoles, como a la y le quito 0, pues me queda solamente la y la y al cuadrado pues sigue siendo una y al cuadrado. Entonces, aquí obviamente necesito agregar el otro concepto porque estoy aplicando leyes de los exponentes. Ya saben que la ley de los exponentes hace referencia a que si yo tengo una potencia elevada a un exponente, el resultado es otra base elevada a la multiplicación de los exponentes. Ahorita se los estoy escribiendo. En la evaluación, con que solamente me digan ley de los exponentes, pues ya entiendo cuál ley, ¿no? No es necesario que me lo escriban. Profe, Dime. ahí falta el radicando porque aún no he realizado operación inversa. Ah, sí, todavía no voy para allá. Aún todavía no acabo. Pero no falta el radicando, porque acuérdate que el radicando es lo que está dentro del radical. Entonces el radicando ya lo escribí. Lo que hace falta es el radical, pero ahí voy. Ahora bien, como me estoy dando cuenta que hay un radical, entonces lo que yo puedo hacer es o la operación inversa o la propiedad de la igualdad. Me voy a ir a realizar la propiedad de la igualdad.
Y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que tú hagas en el miembro izquierdo es la misma operación que tú vas a hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, al escribir propiedad de la igualdad, quiere decir que vas a elevar al cuadrado. Y elevar al cuadrado te va a permitir que las barras de valor absoluto desaparezcan. ¿Por qué van a desaparecer las barras de valor absoluto? Pues porque por concepto, si yo tengo un menos al cuadrado, que quiere decir que vas a multiplicar al signo 2 veces, pues te va a dar positivo. Y si tú tienes un más al cuadrado, que quiere decir que vas a multiplicar al signo 2 veces, también te va a dar positivo. Entonces, no es que desaparezca las barras de valor absoluto, sino que por la definición de potencia, entonces los dos resultados te van a dar positivo y por lo tanto ya no necesitas entonces escribir las barras de valor absoluto. Erróneamente se dice, desaparecen las barras de valor absoluto. Ahorita lo que les acabo de decir, que lo que ocurre es que los dos resultados son positivos y por lo tanto ya no está la necesidad de escribir las barras de valor absoluto. Obviamente, en el miembro izquierdo, lo que acaba de ocurrir es que esta raíz con este cuadrado, al ser operaciones inversas, me regresan al número original, donde el número original es el radicando, y al ser el radicando, pues ya no hay necesidad de escribir nuevamente el radical, porque ya realicé la operación inversa. Por eso me voy con los dos conceptos, propiedad de la igualdad, para que vean por qué ya no es necesario escribir las barras de valor absoluto, y operación inversa, porque eso está aplicado con el radical y el exponente. Una vez ya entendido esa situación, entonces me voy al miembro derecho, y en el miembro derecho, obviamente hay que hacer multiplicaciones. ¿Por qué? Pues porque ahí menciona que debo de hacer multiplicaciones, ¿no? Entonces, esas multiplicaciones que voy a hacer es porque 1 por x, pues sabemos que es x, o sea, ahí no hay que hacerle nada, simplemente es x. El 0 por y, pues sabemos que me da 0, no hay que hacer nada. Y el más 3, pues obviamente simplemente hay que escribirlo. Dividido entre el 1 al cuadrado, aplicando la definición de potencia, sé que me da 1. Más 0 al cuadrado, aplicando la definición de potencia, sé que me da 0. Al hacer la suma, pues sabemos que ahí también ya estamos haciendo la ley de la suma. Y al hacer esa ley de la suma, esto me da 1. Pero al aplicar la definición de radicación, ¿alguien me quiere decir cuál es la definición de radicación? 10. ¿Dijiste 10? 3. Dime 3. ¿Cuál es la definición de radicación? Es calcular el número que multiplicado por sí mismo del resultado. Ay, no, perdón. Me confundí. 13. Dime 13. El proceso para hallar las raíces. No. ¿Alguien más? 10. Sí. Alguien dijo dice algo. Antes del 40, alguien dijo dice algo. 17. Dime qué es la radicación. Es calcular el número que multiplicado por sí mismo, tantas veces como el índice de la raíz, da por resultado a radicando. Ok, muy bien, exacto. Entonces, lo que yo debo de hacer, pues precisamente es aplicar esa conceptualización que me acaban de explicar, ¿no? Que esa es una de las conceptualizaciones más robustas cuando estoy hablando de aritmética. Ya en álgebra, pues ya se convierte como que parte de todos los días, ¿no? Entonces, por definición de radicación, yo debo de saber, debo de saber qué número multiplicado por sí mismo 2 veces, porque precisamente el índice de la raíz es 2, qué número multiplicado por sí 2 veces me dé por resultado 1. Sabemos que pues el número es el 1. Entonces, la raíz cuadrada de 1 es 1, porque es el número que multiplicado por sí mismo 2 veces me da por resultado 1. Por lo tanto, aquí debo de escribir un 1. Pero como yo sé dividir, pues sabemos que la división es repartir, y si yo reparto una cantidad entre una sola persona, pues da esa misma cantidad. Por lo tanto, ya no es necesario escribir el 1 del denominador, solamente basta con escribir el x más 3, porque ya escribí el concepto, pero obviamente acuérdense que por propiedad de la igualdad, aún me hace falta elevar al cuadrado, y ese elevar al cuadrado aún no lo he hecho. Fue el resultado de propiedad de la igualdad. Lo que sí ocurre es que ya no escribo las barras de valor absoluto porque el resultado ya sé que va a dar positivo. ¿Por qué va a dar positivo? Pues por la única y sencilla razón que ya, por concepto, entiendo que
al elevar al cuadrado, no importa si es un número negativo o si es un número positivo, de todas maneras el resultado es positivo. Y entonces, lo que sigue, lo voy a escribir aquí, lo que sigue otra vez es aplicar conceptos. ¿Qué conceptos debo de aplicar? Pues otra vez es prácticamente lo mismo. Necesitamos irnos por jerarquía de operaciones para darme cuenta que aquí lo único que puedo hacer son operaciones con términos semejantes. Por eso necesito ver el concepto de términos semejantes. Y de esos términos semejantes me doy cuenta que este no es semejante con este, no es semejante con este y no es semejante con ninguno. Por lo tanto, no puedo hacer ley de la suma o ley de la resta. Y entonces cuando me voy al miembro izquierdo, al miembro derecho, sabemos que estos no son términos semejantes, no se puede sumar, pero lo que sí me doy cuenta es que puedo elevar al cuadrado. Y si elevo al cuadrado, sabemos que eso se llama binomio al cuadrado, eso simplemente es un cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y por lo tanto, lo que me va a dar de resultado es una x cuadrada sumado a una y cuadrada, restado con un 6x, sumado con un 9, eso ya fue simplemente acomodarlo, o sea, ahí no tiene un concepto, simplemente es forma de escribir, es acomodarlo y ya. Pero el resultado del binomio al cuadrado, sí sabemos que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que me da un 6, que eso ya lo explicamos la clase pasada, nada más es practicarlo, más un 9. Y si se dan cuenta de ese concepto, pues ahora va a ser de todos los días, ¿no? Ya el binomio al cuadrado ya se quedó con nosotros para siempre, ¿no? Así que no me digan que es difícil, simplemente es un concepto que hay que utilizarlo siempre, y al utilizarlo de manera repetida, pues ya se vuelve... no es fácil, simplemente es común, pues ya es... cualquiera lo puede hacer porque es común, ¿no? Empiezan a perder importancia algunas situaciones que antes eran como que lo peor para nosotros, ¿no? Completar el trinomio cuadrado perfecto, cosas por el estilo, ¿no? O sea, son cosas que debo de hacer de manera natural, de manera continua. No es complicado. Con la repetición se hace fácil. Bueno, se hace común, no se hace fácil, porque sigue siendo igual de difícil. Se hace común. Obviamente de aquí, otra vez comienzo con el concepto de jerarquía de operaciones. Dime. ¿Por qué se elevó al cuadrado el x más 3? Porque cuando observamos lo que ocurrió aquí arriba, resulta que aquí arriba, si te acuerdas, lo primero que hicimos fue, esto no se puede hacer, por eso elevé al cuadrado, y aquí tengo el primer trinomio al cuadrado. Esto me da solamente y, y si lo elevo al cuadrado me da y cuadrada. Pero entonces me di cuenta que hay un radical. Y ese radical, yo me estorba el radical porque es complicado hacer raíces cuadradas de variables. ¿Por qué es complicado? Porque dime, ¿qué variable multiplicada por sí mismo 2 veces te da la x? Es complicado. Entonces, como es complicado, mejor lo que hago es aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad me llevó al hecho que yo elevé al cuadrado el miembro izquierdo y elevé al cuadrado el miembro derecho. Ahora bien, cuando elevo al cuadrado, aparece la operación inversa del radical con el exponente y por lo tanto por operación inversa solamente escribo el número original, donde el número original es el radicando y el radicando ya está escrito, que es en el miembro izquierdo. Pero como elevé al cuadrado en el miembro izquierdo, también lo tuve que hacer en el miembro derecho. Y en el miembro derecho lo que va a ocurrir es que todo debe estar al cuadrado. Pero lo que ya no va a pasar es que las barras de valor absoluto ya no se escriben, porque las barras de valor absoluto lo único que hacen es quitarme el signo si es que es negativo. Pero como ya sabemos que un signo menos multiplicado por sí mismo 2 veces te da positivo y un signo más multiplicado por sí mismo 2 veces te da positivo, precisamente por eso es elevar al cuadrado, pues de todas maneras el signo es positivo. Siempre te va a dar positivo, ya sea en una o en otra. Eso implica entonces que tu resultado ya no debe tener las barras de valor absoluto porque jamás va a aparecer el signo positivo. Por eso ya no lo escribí. Sin embargo, sí debe de seguir adelante, sí se debe de seguir quedando escrito lo que hace referencia a el cuadrado. Por eso aquí estoy dejando este al cuadrado, que fue debido a que apliqué la propiedad de la igualdad. ¿Sale bien? Gracias. Ok, espérenme. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? Va que va. Entonces, por jerarquía de operaciones me doy cuenta que debo de hacer operaciones, pero con lo que hace respecto a términos semejantes. Y esos términos semejantes me doy cuenta, con mis ojitos de la cara, que tengo términos semejantes, pero a ambos lados de la igualdad.
Por lo tanto, tengo esta x cuadrada y esta x cuadrada. Al ser términos semejantes, hago operación inversa, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Las dos son negativas. Por lo tanto, no importa en qué miembro lo quieres escribir, el resultado te va a dar 0. Pero el que sí me va a determinar dónde deben de quedar todos los demás es precisamente la y cuadrada, porque es la que tiene importancia. Como ya está en el miembro izquierdo y está positiva, pues simplemente todas las operaciones inversas las voy a hacer hacia allá, porque, como ayer me dijo una compañera y que tiene razón, debo de tener bien claro el concepto de forma general. Y en forma general, tú tienes que saber que todo debe estar igualado a 0. Por eso es indispensable que, como ya te diste cuenta que la y cuadrada ya está en el miembro izquierdo, entonces todas las demás van a ir hacia el miembro izquierdo. Y hacia ahí van todas las operaciones inversas. Por la concepción de forma general, el concepto y que debe de ser igualado a 0. Por lo tanto, empezando a escribir resultados parciales, aquí escribo una y cuadrada. Obviamente, sigo con los siguientes términos semejantes. Y el otro término semejante, Profe. dime. En los conceptos también agregamos operación inversa. Ajá, sí, tienes razón, se me olvidó escribirla. ¿Qué número de lista tienes? 29. Ok, sí, ya había hecho la operación inversa y no la escribí, tienes razón. Entonces, dentro de los conceptos, obviamente hay que escribir conforme te vayas dando cuenta, ¿no? Si no, luego cometes imprecisiones. ¿Cuál fue la imprecisión debido a la distracción? Pues vino mi hija a que pidiera que la ayudara, ¿no? Por eso me distraje ahí un ratito. Por eso les pido, no estén expuestos a distracciones porque pueden tener imprecisiones. Entonces, ya agregué operación inversa. Y ahora sí, con estos dos términos semejantes, que es el menos 6x y el más 6, habíamos dicho que con el concepto de forma general, debo de dejar todo donde ya decidí debido a que está la y cuadrada. O sea que hago la operación inversa, aquí me queda un menos 6x, la operación inversa la suma es una resta, y por lo tanto al ser los dos negativos, yo debo entonces aplicar la ley de la suma. Y esa ley de la suma, debido a que los dos son negativos, es sumar los números, dejar el signo que predomina, y este es un menos, y hago la suma de los dos, es un 12, dejando el término semejante que es una x. Y lo mismo voy a ocurrir con los otros dos términos semejantes, donde los otros dos términos semejantes es el 9 y es el 9. Como sabemos que tenemos que dejar todo en el miembro izquierdo, aquí la operación inversa me lleva un menos, y este más 9 con este menos 9, voy a aplicar la ley de la resta, hago la resta entre los dos números, me doy cuenta que es 0, y dejo el término semejante que es... no tiene término semejante porque son independientes, y simplemente es 0. Pero como el 0 es 0 y no es necesario escribirlo, pues ya solamente me queda igualado con un 0. ¿Por qué? Porque en el miembro derecho ya no hay nada y obviamente debo de especificar que no hay nada. Muchos de ustedes tienen la mala costumbre de no escribir ese 0. Y cuando no escriben ese 0, pues se les pone como un error conceptual, porque definitivamente la forma general implica que ahí escriban un 0. Así que por favor nunca se les olvide escribir el 0 cuando hacen operaciones inversas, porque si no ya fue pues una mala conceptualización. ¿Alguna duda, jóvenes, de esta manera de resolverlo? Yo, profe. Dime. Bueno, nada más era de cuál era el concepto de radiación. ¿Concepto de qué, perdón? Radiación. ¿Radiación o radicación? Radicación, perdón. Radicación es calcular el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, te dé por resultado el radicando. Eso quiere decir que si tienes la raíz quinta de menos 32, ¿qué número multiplicado por sí mismo 5 veces te da por resultado el menos 32? Pues el número es el menos 2. Porque si multiplicas al menos 2 por sí mismo 5 veces, te vas a dar cuenta que primeramente por ley de los signos, menos por menos más, por otro menos menos, por otro menos más, por otro menos menos. Y si multiplicas 2 por 2 te da 4, por otro 2 te da 8, por otro 2 te da 16 y por otro 2 es 32. Por lo tanto, el número que multiplicado por sí mismo 5 veces te dé el menos 32, o sea, el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el radicando te da por resultado, tantas veces como indica el índice de la raíz te da el radicando. Recuerda que este se llama índice de la raíz y este se llama radicando. El número es el menos 2. Por eso, algunas personas que dicen que no existen las raíces de números negativos, pues están bien perdidos porque no entienden el concepto. Simplemente es la forma más fácil de explicar algo que no entiendo. Y te lo explico así porque no lo entiendo. Y como no lo entiendo, te lo explico de la manera más fácil. ¿Cómo es 1? ¿Cuánto es 5 a la 0? Pues es 1. ¿Por qué es 1?
Pues porque todo número elevado a la 0 es 1. Pues no, eso es una manera más fácil de explicar algo que no te puedo explicar porque no lo sé. ¿Por qué 5 a la 0 es 1? Pues porque 0 es el número de veces que se escribe a la base por sí misma multiplicada. Y como la vas a escribir 0 veces, pues el 5 nunca se escribe. Como nunca puedes escribir el 5, lo que vas a escribir es el coeficiente. ¿Qué quiere decir el coeficiente? El coeficiente es una multiplicación. Por eso, el 2 por 3 es sumar 2 veces al 3. El 5 por 9 es sumar 5 veces al 9. Y por lo tanto, cuando tú tienes solamente al 5, quiere decir que vas a escribir una vez sumando al 5. Por lo tanto, nada más escribes al 5. Eso quiere decir este coeficiente. Por eso no se escribe porque ya está el 5. Pero cuando te dicen que el exponente es 0, pues nunca vas a escribir el exponente, la base, perdón. Y como nunca escribes la base, lo único que escribes aquí es el coeficiente, que es 1. Pero tiene una explicación. No es que todo número elevado a la 0 te dé 1. Eso es un gran error conceptual porque no lo sé explicar. Por eso es importante todas las conceptualizaciones. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo. Dime. ¿Podríamos revisar el planteamiento del problema 22 y 17, por favor? Voy, pero yo me hacía referencia que si tienen alguna duda en esto. Si no tienen ninguna duda de esto, me voy a ir a la otra manera de resolverlo, porque acuérdense que les había dicho que hay dos maneras. No es una más fácil que la otra. Son dos formas diferentes que yo debo de dominar las dos formas porque estoy estudiando geometría analítica y mi obligación es aprender bien las cosas. No solamente es la más fácil porque la persona que me lo explicó no sabe cómo hacer la otra. Eso es diferente. Ok, ¿cuál es la otra manera de hacerlo? Pues la otra manera de hacerlo es precisamente con lo que ustedes detectaron aquí. Esta es una recta horizontal que se simboliza con un punto y esta de acá es una recta vertical que se simboliza con un punto. Por lo tanto, retomando el ejercicio, voy a otra vez a agarrar el ejercicio para llevarlo aquí abajo y poder hacer cosas con él. Déjenme ver si me deja hacer aquí lo que quiero hacer. Espérenme tantito. A ver si se puede. Sí, sí se puso. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, pero bajo la otra conceptualización. Entonces la otra conceptualización es que, primeramente en el planteamiento, voy a escribir por aquí el planteamiento. En el planteamiento, ya habíamos dicho que va a ser la distancia del punto A, perdón, del punto P, que es el del lugar geométrico al punto A. Y habíamos dicho que va a ser igual a la distancia a la recta vertical. Pero ahí viene la otra conceptualización. Si ustedes piensan en la recta vertical que pasa por el punto de coordenadas menos 3,5, aquí hay un menos 1, aquí hay un menos 2, aquí hay un menos 3, aquí hay un 1, 2, 3, 4, 5. Disculpen que las escalas sean diferentes, pero si no, no iba a caber en el lienzo. Ese punto B es de coordenadas menos 3,5. Pero a mí lo que me importa es la recta vertical. Por lo tanto, pensando en el concepto de lugar geométrico, todos estos puntos que estoy dibujando, están sobre esa recta vertical que yo estoy pidiendo. Pero todos estos puntos que estoy dibujando, díganme qué característica tienen. 27. Dime 27. Dime 27. Que todos se localizan en la abscisa menos 3. Ok, que todos se localizan en la abscisa menos 3. Esa es la conceptualización que aprendí hace rato. Entonces, de observar lo que está ocurriendo con todos los puntos que están, me doy cuenta que siempre la abscisa es menos 3. Y por lo tanto, yo ya puedo escribir que hay un punto. ¿Qué punto es? Primero contestó un hombre que no le escuché su número de lista, nada más escuché su voz. 13, dime 13, ¿cuál es el punto? No, ¿alguien más? 27, dime 27. Menos 3,y. Ok, es menos 3,y.
Acuérdense que el punto XY es el punto que me está determinando el lugar geométrico. Pero ahorita les estaba pidiendo cuál es el punto que me está representando a este lugar geométrico, o sea, específicamente a este punto, a este lugar geométrico. Y ese punto es precisamente el punto -3 en las abscisas y y en las ordenadas, porque no sé cuál sea la ordenada. Por lo cual, aquí viene otra conceptualización. Este punto fue de lugar geométrico, pero este punto es de un lugar geométrico específico. Por lo tanto, no me conviene tener la misma letra porque me voy a confundir. Así que la catafixiamos y no decimos que sea un P para no generalizar con todos los lugares geométricos, sino solamente con este lugar geométrico. Entonces, este punto Q, disculpen, ese punto Q me está representando a este lugar geométrico. El punto P me representa cualquier lugar geométrico y a todos los puntos de cualquier lugar geométrico. Ahí viene otro grado de robustez en mi concepto. Por lo tanto, el planteamiento es que ya no voy a decir que es la distancia de un punto a una recta, sino voy a decir que es la distancia de un punto a un punto. Del punto del lugar geométrico que quiero al punto que me está representando este lugar geométrico, que son dos cosas diferentes. Y por lo cual me estoy ahorrando el cálculo de la recta. Acuérdense que hace rato todo este procedimiento, toda esta conceptualización fue para calcular la ecuación de la recta. ¿Por qué se las expliqué? Porque es necesario que lo sepan. No es que sea más fácil, es necesario que lo sepan. Ya sabiéndolo, ahora sí voy a hacer la sustitución de la fórmula, y esa sustitución me voy a ir rápido porque ya me se acaba la clase. Y entonces aquí es una abscisa de la P menos una abscisa de la A elevado al cuadrado más una ordenada de la P menos una ordenada de la A elevado al cuadrado, obteniendo una raíz cuadrada. Y esto va a ser una abscisa de la P menos una abscisa de la Q elevado al cuadrado más una ordenada de la P menos una ordenada de la Q elevado al cuadrado con una respectiva raíz cuadrada. Entonces de ahí pues ya puedo empezar a aplicar un montón de conceptos. Y el primer concepto que puedo aplicar para que ya vaya combinando todo es propiedad de la igualdad. Y con propiedad de la igualdad, ¿por qué lo hago? Pues porque ya me di cuenta que hay raíces en ambos lados. Entonces de una vez ya vamos a empezar a combinar más conceptos y vamos a empezar a hacer muchas cosas. Por lo tanto, por propiedad de la igualdad me van a generar operaciones inversas y eso implica entonces que ya no voy a escribir el radical, porque la raíz y el cuadrado son operaciones inversas que me dan por resultado solamente el radicando. De ahí empiezo a hacer la sustitución. Al hacer la sustitución sabemos que la sustitución quiere decir reemplazar, y si voy a reemplazar la abscisa del punto P, pues sabemos que es X, la abscisa del punto A, que está por ahí, sabemos que es 3, esto lo debo de elevar al cuadrado, más la abscisa del punto Y, perdón, del punto P, que es Y, menos la abscisa, la ordenada del punto A, que es 0, que ya la vi por ahí, elevado al cuadrado. Acuérdense que no se escribe el radical porque ya apliqué propiedad de la igualdad, es la abscisa del punto P, que es X, menos la abscisa del punto Q, que si ustedes se dan cuenta, el punto Q tiene una abscisa que es -3. Por eso aquí agrego el paréntesis, cambio el símbolo de agrupación, lo elevo al cuadrado, más la ordenada del punto P. Sabemos que el punto P, que me está representando a todos los lugares geométricos, a todos los puntos, pues es una Y menos. Pero sabemos que esta ordenada del punto Q también es una Y, y esa Y es la misma, porque las dos están hablando de ordenadas. Esta es una ordenada, esta es una abscisa, y también esta Y es una ordenada. Por lo tanto, por esa conceptualización rara, porque ya es más robusta, pues hay que entender que es la ordenada y ya. Y obviamente no debo de escribir el radical, porque ya dijimos que por operación inversa eso ya no se tiene. Lo único que sí me hace falta escribir es el cuadrado, pero pues también entendemos que como que ya no tiene mucho caso. Bueno, sí tiene caso porque es la sustitución, pero no porque el resultado va a ser diferente. ¿Con qué comienzo? Pues ya sabemos que comenzamos con jerarquía de operaciones. De jerarquía de operaciones sabemos que debemos de revisar el concepto de términos semejantes para darnos cuenta que estos no son semejantes y por lo tanto tengo que hacer el binomio al cuadrado, donde el binomio al cuadrado es una menos b, donde esto es una cuadrada menos 2ab más b cuadrada, y que eso, escribiendo ese resultado parcial,
es una x cuadrada menos 6x más 9. Posteriormente me doy cuenta que si a la y le quito 0, pues sigue siendo y elevado al cuadrado. Voy a aplicar la ley de los exponentes. Ya saben que la ley de los exponentes hace referencia a que si yo tengo una potencia y la elevo a otro exponente, por resultado me va a dar una potencia que tiene la misma base y los exponentes se multiplican. Por lo tanto, aquí estoy obteniendo una y cuadrada. Y en el miembro derecho, pues lo que observo es que aquí hay una ley de los signos. Vamos a escribir la ley de los signos, porque estoy multiplicando un menos por un menos. Sabemos que es más, pero aquí me queda un binomio al cuadrado, donde el binomio al cuadrado ahora es de la forma a más b al cuadrado, que sabemos que es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y entonces, bajo esa conceptualización de seguir el modelo y de la ley de los signos, resulta, espérame tantito, tengo que quitar esto, porque me está estorbando. Listo. Entonces, por aquí lo dejamos. Y voy a escribir un x cuadrada más 6x. Acuérdense que ya hice la ley de los signos. Más 9. Por último, observo que si a la y le quito y, pues sabemos que esa es ley de la resta. Y simplemente me va a dar 0. Escribo el concepto para que se quede ahí escrito. Esta fue la ley de la resta. Y también sé que por definición de potencia, si multiplico al 0 por sí mismo 2 veces, pues ese 0 por 0 es 0. Por lo tanto, ya no escribo nada porque el 0 pues no se escribe. Y entonces, hasta aquí fue el resultado de toda la conceptualización que acabo de hacer. Obviamente, todavía me falta. Y la otra situación es que otra vez vamos a hacer jerarquía de operaciones. Voy a ver términos semejantes. Y me voy a dar cuenta que esos términos semejantes solamente están en diferentes miembros de la ecuación. Por lo tanto, necesito realizar operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, empezando con x cuadrada, esta x cuadrada con esta x cuadrada me va a dar 0. Ya sabemos por la operación inversa. Luego me voy con el siguiente término que tiene importancia y que va a ser la y cuadrada. Y la y cuadrada, como acuérdense que necesito el concepto de forma general, porque todos los resultados deben ser escritos en forma general, debe ser igualado a 0. Por lo tanto, esta debe de ser positiva porque es la que tiene más importancia con respecto a el orden alfabético y al exponente más grande. Y ese ya está en el miembro izquierdo. Por lo tanto, todo lo voy a dejar en el miembro izquierdo. Luego me voy hacia el siguiente término semejante, que ese término semejante es este menos 6x y este más 6x. Ya habíamos explicado hace un rato que tiene que irse hacia la izquierda. Por lo tanto, en esa operación inversa me va a provocar una ley de la suma debido a que los dos son negativos. Y entonces el resultado es menos 12x. Y por último, con los últimos términos semejantes, que ya vimos ahí que los términos semejantes es el más 9 y el menos 9. Perdón, el más 9 que está aquí y el otro más 9. Por operación inversa y también ley de la resta me va a dar 0. Y por lo tanto aquí el resultado es 0. Porque habíamos dicho que es forma general. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, los dos resultados que estoy obteniendo bajo el primer proceso, la primera conceptualización y la segunda conceptualización es lo mismo. Por eso, ¿hay diferentes maneras de hacer un ejercicio? Sí, pero lo que se repite en todos los ejercicios es la conceptualización. Pero jamás va a haber se cancela, se elimina, se pasa, fórmula general, productos cruzados, regla de la cadenita, regla de la mariposita, ley del sándwich y cosas por el estilo. Eso no existe. Eso no es una correcta conceptualización. ¿Cuál de los dos es más fácil? No, ninguno es difícil. En los dos se aplica la misma conceptualización, porque los dos conceptos son muy robustos. Y esos conceptos robustos te llevan a que un procedimiento sea más corto y otro más largo. Sí, eso es diferente. Uno es más corto y otro es más largo. Pero ninguno es difícil. Los dos conllevan conceptualizaciones que hay que saber las dos, porque en algún momento utilizaremos una y en algún momento utilizaremos la otra. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Falta ley de la resta en los conceptos, profe. Ley de la resta. Ah, sí, porque hice la resta, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 24. Ok, sale bien. Dios les pague por estarme
haciendo notar mis imprecisiones porque pues en el video tiene que quedar bien claro, ¿no? Si no, todos los que consulten el video pues pueden caer en la misma situación. Dios te pague. Entonces aquí me faltó la ley de la resta. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? No. Ok. Yo, profe, Dime. disculpe, ¿cuánto tendría tiempo de tener una asesoría para nuestro grupo?